Muy bien, chicos, muy buenos días. Continuando con el curso de trigonometría. Para esta semana nos ha tocado el tema resolución de triángulos rectángulos, ¿ya, chicos? ¿Qué cosa viene a ser la resolución de triángulos rectángulos? Nos dice nuestro concepto: para resolver un triángulo rectángulo se deben conocer dos elementos, siendo estos un lado y un ángulo, nos dice, ¿ya? Tenemos tres casos: el caso 1, caso 2 y el caso 3, y acá el ejemplito para poder aplicar cómo resuelvo los triángulos rectángulos, ¿ya? Nos dice que se debe tener un lado y un ángulo, ¿cierto? Y lo otro muy importante, lo que está acá en la nubecita: tienes que aplicar lo que quiero entre lo que tengo, ¿ya? Eso es lo que se tiene que aplicar. Ejemplo, en el caso 1, ¿qué es lo que tenemos, muchachos? Fíjense acá, tenemos un lado, como nos decía acá en la parte del concepto, qué cosa es lo que tenemos que tener como elementos muy importantes: un lado, que en este caso vendría a ser nuestra hipotenusa, que nos dice que vale A, y un ángulo, que vendría a ser alfa, ¿cierto? Entonces, para el primer caso tenemos hipotenusa y ángulo. ¿Qué es lo que nos falta hallar? El cateto, el que está al frente, ¿quién viene a ser? El cateto opuesto. Yo le voy a poner X, ¿ya, chicos? X yo le voy a poner. ¿Cómo voy a calcular este X? Justamente aplicando lo que está en nuestra nubecita: lo que quiero entre lo que tengo. Ya, chicos, lo que quiero para alfa, ¿quién sería lo que quiero? El X, ¿cierto? Pero el X, ¿cómo se le conoce? Como cateto opuesto. Lo que quiero, ahí está, voy a aplicar la nubecita, por favor, chicos, no olvidarse. Lo que quiero es cateto opuesto entre lo que tengo, nos dice. ¿Y qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que tengo? La hipotenusa. Ya, entonces lo pongo, la hipotenusa. Ahí está. Entonces, ¿qué vendría a ser? Cateto opuesto, ¿quién viene a ser para nuestro caso? X, ¿cierto? ¿Y quién viene a ser nuestra hipotenusa? El A. Muy bien, ya está. Pero yo quiero que recuerdes algo muy importante. ¿Qué razón es cateto opuesto entre hipotenusa? Chicos, recordemos qué razón es cateto opuesto entre hipotenusa. Muy bien, simplemente es igual al seno, ya, al seno. ¿De quién? Del ángulo que se está hablando, seno de alfa. Entonces, si yo quiero calcular así de simple, nada más directo ya, si yo quiero calcular el X, ahí está el X, este A, ¿cómo pasaría? Si está dividiendo, pasa multiplicando. Sería A por el seno de alfa. O sea, el X, ¿qué sería, profe? Simplemente A por seno de alfa. Ya está. De la misma manera vamos a calcular el otro lado que falta. ¿Quién sería? Le voy a poner, por decir, un lado Y. Ya, chicos, esto va a ser el lado Y. El lado Y. ¿Y cómo calculo esto, chicos? ¿Qué vendría a ser el Y para el alfa? Si esto es cateto opuesto y esto es la hipotenusa, el que está al costadito, recordemos, es el cateto adyacente. Entonces calculamos, sería lo que quiero, la nubecita aplicamos. ¿Quién es lo que quiero? El cateto adyacente, porque es lo que quiero yo, la Y. Cateto adyacente. Entre lo que tengo, ¿quién es lo que tengo? La hipotenusa. La hipotenusa. Quiero que te fijes. ¿Qué razón es esto, muchachos? ¿Qué razón es? Cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Qué razón es? Muy bien, coseno. ¿Coseno de quién? De nuestro ángulo alfa. Ya está, coseno de alfa. Recordemos rápidamente, muchachos, ¿quién es el cateto adyacente para alfa? Y, ¿cierto? Lo que queremos hallar, Y. ¿Y quién viene a ser la hipotenusa? El A. Muy bien. Entonces, de la misma manera, rápidamente, yo quiero despejar el Y, porque yo quiero saber cuánto vale Y. ¿Cuánto sería el Y? Simplemente el que está dividiendo, que es A, pasaría multiplicando. Sería A por el coseno de alfa. Entonces, este Y, ¿qué me resultaría? Simplemente A por el coseno de alfa. Eso vendría a ser, chicos. Ya está. Se dice caso número 1 porque en esta situación nos dieron como datos la hipotenusa y un ángulo agudo. En el caso número 2, fíjense, chicos, tenemos como datos el ángulo que está aquí, ¿cierto? El ángulo. Y este vendría a ser uno de sus lados. Pero ¿qué cateto vendría a ser con respecto a este ángulo? El que está al frente es el cateto opuesto, ¿cierto? Y el que está al frente de 90, sabemos que es la hipotenusa. Si esto es la hipotenusa, esto es el cateto opuesto, ¿quién vendría a ser este de acá? Cateto adyacente. Muy bien, nuestro ángulo ya para este caso es teta. A ver, fíjense, chicos, yo quiero hallar este lado que está al frente. ¿Quién vendría a ser? El cateto opuesto. Muy bien, chicos. El que está al frente vendría a ser cateto opuesto. Entonces, aplicamos nuestra nubecita. Lo que quiero. ¿Quién es lo que quiero, chicos? ¿Quién es lo que quiero?
Lo que quiero vendría a ser cateto opuesto. Ahí está, cateto opuesto. ¿Y quién es lo que tengo? Lo que tengo en este caso ya no es la hipotenusa. ¿Quién es el que tengo? El que está al costado. ¿Y quién es el costado? Cateto adyacente. Entonces, cateto opuesto entre cateto adyacente, ¿cierto? Entonces, rápidamente, ¿quién es el cateto opuesto? El X. ¿Quién es el cateto adyacente? La letra B. Ahí está. Pero ¿qué razón es cateto opuesto entre cateto adyacente? Chicos, recordemos esto rápidamente. ¿Qué razón es cateto opuesto entre cateto adyacente? Muy bien, tangente. Tangente. Pero tangente ¿de qué ángulo? Del ángulo que estamos hablando, que nos ha dado como dato, tangente de teta. Ahí está. Entonces, como yo quiero calcular el X, despejo nada más. Este B que está dividiendo pasa multiplicando. Sería B por la tangente del ángulo teta. Este X sería B por la tangente del ángulo teta. Ya está, chicos, así de simple. Ahora, de la misma manera, mira, ya calculé este lado, quiero calcular este que está acá. Le voy a poner Y. Entonces, en este caso, para mí sería este Y, sería mi hipotenusa, ¿cierto? Eso es lo que yo quiero hallar. Pero recordemos, aplicamos la nubecita que es muy importante. Lo que quiero sobre lo que tengo, ¿cierto? Lo que quiero entre lo que tengo. Lo que quiero, ¿quién es? El Y en este caso. ¿Y qué es la Y? En el triángulo, la hipotenusa. Entonces pongo así. Lo que quiero es la hipotenusa, muy bien. Entre lo que tengo, no se olviden. Lo que tengo, ¿quién era? La B. ¿Qué es la B para el ángulo teta? Cateto adyacente. Ya está, cateto adyacente. Lo que quiero entre lo que tengo, nada más estamos aplicando. Lo que quiero entre lo que tengo. Lo que quiero hipotenusa, lo que tengo cateto adyacente. ¿Quién sería la hipotenusa? Y. Lo que queremos hallar. ¿Quién es el cateto adyacente? La letra B minúscula. ¿Qué razón es hipotenusa entre cateto adyacente, muchachos? Hipotenusa entre cateto adyacente. ¿Quién vendría a ser? La secante. ¿Ya? ¿Secante de qué ángulo? Del ángulo que nos han dado. Secante del ángulo teta. Si yo quiero despejar Y también rápidamente, ¿cómo sería? El B pasa multiplicando. Sería B por la secante del ángulo teta. Entonces, ¿Y cuánto vale para mí? B por la secante del ángulo teta. Ahí está. Eso vendría a ser. Y finalmente el caso 3, chicos. El último caso. Son 3 casos. Recordemos que en el primer caso nos han dado hipotenusa y ángulo. En este caso nos han dado cateto adyacente, ¿cierto? Y ángulo. Y en el caso 3 nos están dando cateto opuesto, mira, está al frente, y el ángulo, ¿cierto? Al que está al frente vendría a ser nuestro cateto opuesto. Y ya está, chicos. Entonces, ¿cómo calculo? Me faltan 2 lados. Para empezar, lo voy a calcular este X, este lado que me falta. ¿Qué aplico? Lo que quiero sobre lo que tengo. No te olvides de la burbujita, chicos, no te olvides de esta nubecita. Lo que quiero, ¿quién sería? El que está al costadito. ¿Qué es el que está al costadito? Cateto adyacente. Lo que quiero es cateto adyacente, profe. Ya está. ¿Y qué es lo que tengo? Lo que quiero es cateto adyacente. Entre lo que tengo, ¿quién es lo que tengo? El que está al frente. Cateto opuesto. Ya está. ¿Cateto adyacente quién es? X. Cateto opuesto ¿quién es? La letra C minúscula. Ya está. ¿Qué razón viene a ser cateto adyacente entre cateto opuesto, muchachos? Cateto adyacente entre cateto opuesto. ¿Qué razón viene a ser? La cotangente. ¿De qué ángulo? De nuestro ángulo beta. Para este caso nos han dado el ángulo beta. Cotangente de beta. Ya está. De la misma manera, muchachos, si yo quiero despejar X, porque X es lo que quiero hallar yo, rápidamente este C minúscula lo que está dividiendo pasaría multiplicando. Entonces sería C, este X es igual a ¿quién? A C por nuestra cotangente del ángulo beta. Ya está. Así de simple. C por cotangente de beta. O sea, el X es igual a C por cotangente de nuestro ángulo beta. Ya está. Y finalmente, si yo quiero calcular esta Y, ¿qué vendría a ser para empezar? Sería nuestra hipotenusa. Entonces vuelvo a aplicar lo que quiero sobre lo que tengo. Lo que quiero, ¿quién es? El que está acá, el más largo. ¿Quién vendría a ser? La hipotenusa. Muy bien. ¿Entre quién, chicos? ¿Entre quién tiene que ser? Entre lo que quiero es la hipotenusa, ¿cierto? Entre lo que tengo. ¿Quién es el que tenía? El que está al frente, la C minúscula. ¿Quién es? Cateto opuesto. ¿Qué sería? Hipotenusa es para nuestro caso la Y. Y el cateto opuesto para beta, ¿quién es? La letra C minúscula. Ahí está. ¿Qué razón viene a ser hipotenusa entre cateto opuesto, muchachos? Hipotenusa entre cateto opuesto. ¿Quién vendría a ser? Simplemente viene a ser la cosecante. Cosecante del ángulo teta que nos está dando. Simplemente igualito. De la misma forma, yo quiero hallar Y. Despejamos rápidamente. Este C minúscula pasa multiplicando. Sería C
por la cosecante, ¿cierto? Cosecante de nuestro ángulo teta. Ya está. C por cosecante del ángulo teta. Entonces nuestra Y valdría C por cosecante del ángulo teta. Ya está, muchachos. O sea, la forma de resolver triángulos rectángulos es esa. Simplemente aplicar lo que quiero sobre lo que tengo. Y eso es todo. Ejemplito sencillo, mira. Tenemos el siguiente triángulo rectángulo y vamos a hallar los lados que faltan. Tenemos como dato, mira, al frente del 90, esta es la hipotenusa y tenemos un ángulo agudo, 9 grados, dice. Entonces, voy a calcular yo para este caso el X y el Y, ¿ya? Primero el X, el que está al frente. ¿Quién vendría a ser? El cateto opuesto, ¿cierto? El cateto opuesto. Muy bien, chicos, el cateto opuesto. Entonces, lo que quiero sobre lo que tengo aplico. ¿Quién es lo que quiero? El que está al frente. ¿Quién vendría a ser? Cateto opuesto. Muy bien. ¿Entre quién? Entre cateto opuesto. Lo que quiero es X, o sea, cateto opuesto, ¿sí o no? Lo que quiero es X, ¿ya? Y está al frente. ¿Quién es para 9? Cateto opuesto. Lo que tengo. ¿Quién es lo que tengo? 7. ¿Y quién es 7? La hipotenusa. Muy bien. Entonces, ¿quién es el cateto opuesto? X. La hipotenusa, ¿quién es? 7 nada más, ¿cierto? Entonces, ¿qué razón es cateto opuesto entre hipotenusa, muchachos? Cateto opuesto entre hipotenusa simplemente viene a ser el seno. ¿De qué ángulo? De 9 grados. Ya está, seno de 9 grados. Entonces, como yo quiero despejar X, ¿cierto? X lo quiero dejar solo. ¿Qué sería? Este 7 pasa multiplicando. Sería 7 por seno de quién, de qué ángulo, de 9 grados. Ahí está. Esta X valdría 7 por seno de 9 grados. Esa sería mi respuesta. Ahora finalmente voy a calcular el Y, ¿sí o no? ¿Cierto? Para este caso ya sería Y. Entonces lo que quiero, ¿quién vendría a ser? Este que está al costadito. Y el que está al costadito, ¿cómo se le conoce? Como cateto adyacente. Ya está. Lo que quiero es cateto adyacente. Estoy aplicando la nubecita, chicos. Lo que quiero, cateto adyacente, ¿cierto? Lo que tengo, ¿quién era? La hipotenusa nuevamente, porque la hipotenusa ya sé que vale 7. Entonces sería cateto adyacente entre hipotenusa, ¿cierto? ¿Quién es el cateto adyacente? El Y, lo que nos está pidiendo calcular. ¿Y la hipotenusa quién sería? 7. ¿Qué razón viene a ser cateto adyacente entre hipotenusa? Coseno, muy bien. ¿De qué ángulo? De este ángulo que estamos hablando, coseno de 9 grados. Ya está. Entonces despejamos sencillamente y el Y ¿cuánto valdría? Y es igual, rápidamente, el 7 pasa multiplicando, sería 7 por coseno de 9 grados. Esta vendría a ser nuestra respuesta. Entonces el Y sería 7 por coseno de 9 grados. Entonces este sería este valor y este valor. Ya está, muchachos, esa vendría a ser nuestros lados, ¿no? El pequeño ejemplo para que se pueda entender. Muy bien, esta sería la parte teórica, muchachos. Pasamos a la parte práctica.